Hace más de 2500 años, los profetas bíblicos ya habían escrito el destino de Irán. Mientras el mundo tiembla ante las amenazas nucleares de Teherán, la Biblia revela una verdad escalofriante. Todo estaba profetizado. Desde Ciro el Grande hasta la crisis actual, cada movimiento de esta nación milenaria cumple las palabras exactas de Daniel. Ezequiel e Isaías, ¿coincidencia? Imposible. Hoy descubrirás cómo las profecías más antiguas se materializan ante nuestros ojos. El reloj profético avanza. Irán está en el centro de los acontecimientos finales. La Biblia nunca miente y sus predicciones son aterradoras. ¿Estás preparado para conocer lo que viene? Daniel estaba junto al río Ulai cuando tuvo una visión que cambiaría para siempre la comprensión del futuro. Era el tercer año del reinado de Belsasar en Babilonia, y el profeta se encontraba en Susa, la futura capital del imperio que estaba a punto de ver en visión. El aire estaba tenso en esos días, pues Daniel sabía que el reino de Babilonia estaba llegando a su fin. Había interpretado antes el sueño del rey Nabucodonosor, donde una estatua gigante mostraba 4 imperios que dominarían el mundo. En Daniel capítulo 2, versículo 39, había explicado: «Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra». Ahora Dios le mostraba exactamente cuál sería ese segundo reino y cómo surgiría para cambiar la historia del mundo conocido. Un carnero apareció en su visión, un animal poderoso con 2 cuernos desiguales que inmediatamente captó toda su atención. Uno era más alto que el otro, y lo más interesante era que el más alto había crecido después, no desde el principio. Este carnero mostraba una fuerza impresionante, atacando hacia el oeste, el norte y el sur con determinación feroz. Nadie podía resistir su poder devastador. El animal se engrandecía y hacía conforme a su voluntad. Daniel, capítulo 8, versículo 4 dice: «Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía». La interpretación no quedó en duda por mucho tiempo. Un ángel apareció para explicarle exactamente qué significaba esta visión extraordinaria. Daniel, capítulo 8, versículo 20, explica claramente: «En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El cuerno más bajo representaba a Media, el reino más antiguo que había sido poderoso bajo reyes como Ciáxares y Astiages. El cuerno más alto simbolizaba a Persia, que bajo Ciro el Grande se había vuelto más poderosa y había absorbido a Media en una alianza que cambiaría el mundo para siempre». Era una profecía extraordinariamente precisa de cómo el imperio medo-persa conquistaría territorios en todas las direcciones, expandiéndose por todo el mundo conocido. Hacia el oeste tomarían el reino de Lidia con su famoso rey Creso y las prósperas ciudades griegas de Asia Menor. Hacia el norte someterían las tribus escitas y otras naciones bárbaras. Hacia el sur conquistarían el poderoso Egipto. Su poder sería completamente irresistible y ninguna nación podría detener su avance implacable. Pero Daniel vio algo más inquietante y misterioso en la visión. Apareció un cuerno pequeño que, aunque comenzó siendo insignificante, creció muchísimo hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa. En Daniel capítulo 8, versículo 9 leemos: «Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Era una imagen aterradora de poder que se levantaría contra lo sagrado».
En el versículo 14, un ser celestial reveló algo que resonaría a través de los siglos. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esta profecía hablaba de un tiempo específico cuando el santuario de Dios sería pisoteado, un período exacto que marcaría eventos cruciales para el pueblo de Dios, conectando el pasado con el futuro en los planes eternos del Altísimo. 150 años antes de que Ciro naciera, cuando su reino ni siquiera existía como potencia mundial, Dios ya había hablado de él por nombre en las páginas sagradas. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió algo extraordinario y sin precedentes en el capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Era una declaración que habría dejado sin aliento a cualquiera que la leyera en esos tiempos antiguos. La palabra ungido en hebreo es Mashiach, exactamente la misma palabra usada para referirse al Mesías prometido. Era completamente extraordinario que Dios llamara ungido a un rey pagano que no conocía las leyes de Moisés. Pero Ciro tendría un papel único en la historia de la salvación. Isaías continuó la profecía en el versículo 2 con promesas específicas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios mismo prometía ir delante de este rey persa, preparando su camino. Los judíos se sorprendieron profundamente al leer este nombre específico en sus escrituras sagradas durante el cautiverio. Ciro no era judío, no había crecido conociendo al Dios de Israel, pero Dios lo había elegido soberanamente para cumplir sus propósitos eternos. En Isaías 45, versículo 4 leemos, Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dios había preparado a este hombre desde antes de su nacimiento para liberar a su pueblo escogido. La profecía fue aún más específica y detallada. En Isaías 44, versículo 28, Dios declaró algo que parecía imposible. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Dios estaba prometiendo que un rey persa ordenaría la reconstrucción de Jerusalén y del templo, cientos de años antes de que esto sucediera. Cuando Ciro finalmente conquistó Babilonia, encontró a los judíos viviendo en cautiverio después de décadas de destierro. Durante 70 largos años habían estado lejos de su tierra, tal como Jeremías había profetizado. En lugar de mantenerlos como esclavos según la costumbre, hizo algo increíble que cumplió las palabras de Isaías. Publicó un decreto en 538 a.C., registrado en Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Los judíos no podían creer lo que escuchaban cuando este decreto fue proclamado. Después de 70 años de cautiverio, de llorar junto a los ríos de Babilonia, finalmente podían regresar. Era exactamente lo que Jeremías había profetizado en el capítulo 25, versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Pero Ciro no solo los liberó de la esclavitud, también hizo algo extraordinario. Les devolvió todos los tesoros sagrados del templo que Nabucodonosor había robado décadas antes.
Esdras, capítulo 1, versículo 7 dice: Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y había puesto en la casa de sus dioses. En total fueron 5.400 utensilios de oro y plata que se devolvieron para el nuevo templo. Era una restauración completa que demostraba la mano de Dios sobre este rey pagano. Durante el reinado de Asuero, que los historiadores identifican como el poderoso Jerjes-Prin, el imperio persa se extendía desde India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias en el imperio más grande que el mundo había conocido. En su magnífico palacio de Susa, la ciudad donde Daniel había tenido sus visiones, vivía una joven judía llamada Esther, cuyo nombre hebreo era Hadasa. Había sido criada por su primo Mardoqueo después de quedar huérfana siendo muy pequeña. Nadie en el palacio imperial sabía que era judía, porque Mardoqueo le había aconsejado mantener en secreto su identidad. El libro de Esther, capítulo 1, cuenta cómo el rey había organizado un banquete extraordinario que duró exactamente 180 días para mostrar las riquezas de su reino a todos los príncipes y gobernadores. Era una demostración de poder sin precedentes. Al final hizo otro banquete de 7 días para todos los habitantes de Susa. Durante esta celebración final, Asuero, alegre por el vino, ordenó a la reina Vasti que compareciera ante los invitados para mostrar su belleza, pero ella se negó rotundamente. La desobediencia pública de Vasti enfureció tremendamente al rey y a sus consejeros. Sus consejeros dijeron en Esther, capítulo 1, versículo 16, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Temían que el ejemplo causara rebelión general. Vasti fue destituida inmediatamente. Ahora el poderoso rey buscaba una nueva reina entre las jóvenes más hermosas de todo su vasto reino. Se estableció un proceso elaborado, donde las candidatas pasarían un año completo de preparación, 6 meses con aceite de mirra para purificar la piel y 6 meses con perfumes y afeites especiales. Esther fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes, pero desde el primer momento conquistó el favor de todos. En Esther, capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo que se apresurasen a darle atavíos y alimentos, y 7 doncellas especiales de la casa del rey. Cuando llegó el turno de Esther de presentarse ante el rey después de completar su preparación, algo verdaderamente especial sucedió. En Esther capítulo 2, versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entre todas las mujeres hermosas del imperio, Dios había colocado a Esther exactamente donde necesitaba estar. Pero el peligro se acercaba como una tormenta oscura. Un hombre llamado Amán, descendiente de Agag, rey de los amalecitas, había llegado a ser el segundo en el reino. Todos los siervos se inclinaban ante él, excepto Mardoqueo, quien como judío no podía adorar a ningún hombre. Esto enfureció tanto a Amán que decidió no solo matar a Mardoqueo, sino exterminar a todo el pueblo judío en las 127 provincias del imperio. Amán convenció hábilmente al rey de firmar un decreto genocida, ofreciéndole 10.000 talentos de plata para el tesoro real. En Esther, capítulo 3, versículo 13.
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Era una sentencia de muerte para todo el pueblo escogido. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto mortal, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y clamó amargamente. Le pidió a Ester que intercediera, pero acercarse al rey sin ser llamada podía costar la vida. En Ester, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le envió un mensaje que reveló la providencia divina. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas palabras mostraban que Dios tenía un plan perfecto. Ester pidió que todos los judíos de Susa ayunaran por 3 días y 3 noches, y ella haría lo mismo. Después de este tiempo de preparación espiritual, arriesgó su vida presentándose ante el rey sin ser llamada. Dios tocó milagrosamente el corazón de Asuero, quien extendió su cetro de oro hacia ella, salvándole la vida. A través de eventos perfectamente orquestados por la providencia divina, Amán fue completamente desenmascarado y ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Los judíos fueron salvados milagrosamente y establecieron la fiesta de Purim para recordar esta liberación para todas las generaciones. Nehemías servía como copero del rey Artajerjes en Susa. Era un puesto de confianza, pues protegía al rey de venenos. Un día llegaron noticias devastadoras desde Jerusalén, en Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. El corazón de Nehemías se quebró. En el capítulo 1, versículos 4 y 5, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Nehemías oró con fervor, confesando los pecados de su pueblo. Durante meses llevó esta carga. En Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9, citó las promesas. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Un día, mientras servía vino al rey, Artajerjes notó su tristeza. En Nehemías capítulo 2, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Nehemías respondió: para siempre, viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Con valentía, Nehemías explicó la situación. Para su sorpresa, Artajerjes mostró compasión. En Nehemías capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey no solo le dio permiso para reconstruir, sino cartas de autorización y materiales. En Nehemías capítulo 2, versículo 8, y me los dio el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Esta autorización tenía significado profético. Daniel había recibido una visión sobre 70 semanas. En Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas. El decreto de Artajerjes en 435 a.C. marcó el cumplimiento de esta profecía. Nehemías reconstruyó los muros en 52 días, cumpliendo que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel tuvo otra visión que complementaba la del carnero persa. Vio un macho cabrío que venía del occidente, corriendo tan rápido que no tocaba el suelo. Tenía un cuerno notable entre sus ojos. En Daniel capítulo 8, versículo 5, y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El encuentro fue devastador. En Daniel capítulo 8, versículos 6 y 7. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. La interpretación era clara. En el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este rey era Alejandro Magno, quien con 20 años comenzó una conquista mundial. Alejandro cumplió exactamente lo que Daniel había visto. Sus ejércitos macedonios derrotaron a los persas en batalla tras batalla. En 3 años, desde 334 al 331 a.C., destruyó el poderío persa. Darío III huyó y fue asesinado por sus generales, pero la visión continuaba. Daniel, capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro murió joven, a los 33 años, en la cima de su poder. Su reino se dividió entre 4 generales. Casandro tomó Macedonia, Lisímaco controló Tracia, Seleuco se quedó con Siria y las tierras persas, y Ptolomeo tomó Egipto. Era exactamente como Daniel había profetizado. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó como Daniel había visto. El profeta recibió revelación detallada sobre los siglos siguientes, en Daniel capítulo 11, versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a su posteridad, ni según el dominio con que él dominó. Los 4 generales tomaron diferentes regiones. Ptolomeo se quedó con Egipto al sur. Seleuco tomó Siria y las tierras persas al norte. La profecía se enfocaba en estos 2 reinos. En Daniel capítulo 11, versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande dominio. Esto se refería a Seleuco, quien inicialmente había sido oficial de Ptolomeo, pero se convirtió en rey más poderoso. Su dominio se extendía desde Siria hasta India, incluyendo las antiguas tierras persas. Durante 3 siglos, estos reinos pelearon constantemente. Los ptolomeos y seleucidas se enfrentaron en las guerras sirias. El pueblo judío, entre estos poderes, sufrió enormemente. Palestina cambió de manos múltiples veces. Daniel había visto esto siglos antes. En el capítulo 11, versículo 6, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la trajeron. Esta profecía se cumplió cuando Ptolomeo II dio a su hija Berenice a Antíoco II para sellar la paz.
Pero Antíoco regresó con su primera esposa, Laodice, quien envenenó a Antíoco, Berenice y su hijo, exactamente como profetizado. El capítulo 11 continúa describiendo las guerras entre estos reinos, incluyendo a Antíoco III el Grande y Antíoco IV Epífanes, quien perseguiría al pueblo judío. Las antiguas tierras persas quedaron fragmentadas en guerra constante. El profeta Ezequiel recibió una visión extraordinariamente inquietante sobre eventos catastróficos que sucederían en los últimos días de la historia humana, mucho después de su propia época. Mientras estaba exiliado en Babilonia, junto al río Quebar, donde había visto la gloria de Dios, el Señor le mostró una invasión masiva y terrible que tendría lugar en el futuro lejano. En Ezequiel capítulo 38, versículos 1 y 2 leemos: «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Esta profecía era completamente diferente a las revelaciones que Ezequiel había recibido sobre las naciones de su tiempo como Babilonia o Egipto. Esta hablaba específicamente de eventos que ocurrirían de aquí a muchos días y al fin de los años, términos proféticos que indicaban claramente que se trataba de una profecía para el tiempo del fin. Gog sería el líder militar de esta coalición invasora, y Magog, la tierra desde donde vendría esta invasión masiva contra el pueblo de Dios restaurado. Lo más sorprendente y relevante de esta profecía apocalíptica es que entre las naciones que acompañarían a Gog en esta invasión futura, Ezequiel mencionó específicamente y por nombre a Persia. En el capítulo 38, versículo 5 dice claramente: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Junto a Persia estarían también Etiopía, Cus y Libia, Fut, formando una coalición militar de naciones que atacaría a Israel cuando hubiera regresado a su tierra después de siglos de dispersión. La lista completa de naciones invasoras continuaba con más territorios identificables. En el versículo 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de Minnemosintosin, los lados del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Estas eran naciones ubicadas geográficamente al norte de Israel, sugiriendo claramente que la invasión principal vendría desde esa dirección, con Persia como un aliado importante en esta coalición del fin de los tiempos. La invasión que Ezequiel describió tendría lugar cuando Israel hubiera regresado milagrosamente a su tierra después de muchos años de dispersión entre todas las naciones del mundo. En Ezequiel capítulo 38, versículo 8 leemos: «De aquí a muchos días serás visitado. Al fin de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente». Esta descripción era notable porque en el tiempo de Ezequiel, Israel estaba en cautiverio total. Esta coalición liderada por Gog vendría del norte como una invasión masiva, atacando como una tormenta terrible. En el versículo 9, «Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo». La imagen profética era de una invasión abrumadora que oscurecería el cielo. El motivo principal sería el despojo y la codicia. En los versículos 11 y 12, Gog diría: «Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones». Pero Dios no permitiría que esta invasión terrible triunfara sobre su pueblo escogido.
En el versículo 18, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. El juicio divino sería sobrenatural. En los versículos 22 y 23, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Antes de que Babilonia cayera, Dios ya había anunciado quién sería su instrumento de juicio. Isaías había visto el fin del imperio más poderoso de su época. En Isaías capítulo 13, versículo 17, «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro». Esta profecía era extraordinaria porque Babilonia estaba en su cima de poder. Nabucodonosor había hecho de Babilonia la ciudad más magnífica del mundo, con murallas inmensas y puertas de bronce. Nadie imaginaba que podría ser conquistada, pero Dios había decidido usar a los medos y persas como instrumentos de justicia. Isaías describió vívidamente la destrucción en el capítulo 13, versículos 19 y 20. «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca jamás será habitada, ni se morará en ella de generación en generación». Esta profecía se ha cumplido exactamente. Las ruinas de Babilonia permanecen desiertas en Irak, tal como Isaías profetizó hace más de 2500 años. La profecía se cumplió cuando los medos y persas, bajo Ciro, conquistaron Babilonia. En 539 a.C., entraron por el lecho seco del Éufrates, que habían desviado. Belsasar murió esa noche, como Daniel había interpretado la escritura en la pared. En Daniel capítulo 5, versículo 28. «Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas». Este patrón se repetiría en la historia. Dios había usado a Asiria contra Israel. En Isaías capítulo 10, versículo 5. «Oh Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Después usó a Babilonia contra Asiria. Ahora usaba a Persia contra Babilonia. Los medos y persas eran instrumentos en las manos de Dios. Habacuc, capítulo 1, versículo 6 enseña: «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas». En Isaías capítulo 45, versículo 1, Dios había llamado a Ciro mi ungido, aunque no conocía al Dios de Israel. El versículo 4 continúa: «Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste». La lección es clara. Dios levanta y derriba naciones según su voluntad soberana. Usa incluso reyes paganos para cumplir sus propósitos eternos. Los medos y persas fueron instrumentos divinos para liberar al pueblo de Dios y ejecutar juicio sobre Babilonia. El 14 de mayo de 1948 marcó un momento extraordinario en la historia profética, cuando el reloj profético de Dios comenzó a moverse nuevamente después de casi 2000 años de silencio. Después de una dispersión que había durado más tiempo que cualquier otra en la historia humana, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral cuando David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Este evento cumplió múltiples profecías bíblicas que habían sido escritas siglos antes por profetas que parecían estar viendo lo imposible. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24, Dios había prometido algo que desafiaba toda lógica humana. «Y yo
os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Pero esta restauración milagrosa no sería pacífica ni sencilla. Los profetas habían advertido claramente que el regreso de Israel despertaría la ira y la hostilidad de las naciones circundantes como si fuera una señal de alarma espiritual. En Zacarías, capítulo 12, versículo 3, leemos una profecía inquietante. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta descripción de Jerusalén como una piedra pesada sugiere que su existencia misma sería una carga insoportable para las naciones hostiles. Desde el primer día de su independencia, literalmente desde las primeras horas, Israel fue atacado simultáneamente por todos sus vecinos árabes. Irán, la antigua Persia que había jugado un papel tan importante en la historia bíblica, inicialmente mantuvo una posición completamente diferente y sorprendente. Durante las primeras décadas después de 1948, bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán fue uno de los pocos países musulmanes que no solo reconoció a Israel, sino que mantuvo relaciones diplomáticas oficiales y cordiales con el Estado judío. Había intercambio comercial significativo, cooperación militar e incluso intercambio de inteligencia entre los dos países. Irán suministraba petróleo a Israel durante los boicots árabes y parecía que Persia había olvidado completamente su papel profético como enemigo futuro de Israel. Sin embargo, las Escrituras ya habían revelado que esta situación aparentemente estable cambiaría dramáticamente en el futuro. En Salmos, capítulo 83, versículos 2 al 5, el salmista Asaf había profetizado sobre una conspiración futura que describe perfectamente lo que vemos en nuestros días. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Esta profecía describe exactamente lo que vemos hoy. Una coalición determinada de naciones que buscan borrar literalmente a Israel del mapa, no solo como estado político, sino como pueblo. El regreso judío también cumplió las palabras proféticas de Isaías capítulo 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En un solo día histórico, el 14 de mayo de 1948, nació una nación que había estado efectivamente muerta durante casi 2 milenios. La Revolución Islámica y el cambio profético, el año 1979, marcó un punto de inflexión dramático y definitivo en el destino profético de Irán, cuando las fuerzas espirituales que habían estado dormidas durante décadas despertaron con una furia que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el Medio Oriente. La revolución islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, transformó completamente a Irán de un aliado confiable de Israel en su enemigo más peligroso y dedicado. Esta transformación radical no fue una simple coincidencia política o un cambio de gobierno ordinario, sino el cumplimiento preciso de patrones proféticos que habían sido establecidos en las Escrituras siglos antes. Antes de la revolución, que cambió todo, Irán, bajo el Shah, había sido un país esencialmente secular que mantenía excelentes relaciones bilaterales con Israel en múltiples niveles.
Los dos países compartían información de inteligencia vital, tenían intercambios comerciales prósperos y cooperación militar significativa. Irán incluso suministraba petróleo crucial a Israel durante los boicots árabes, actuando como un socio confiable en una región hostil. Pero todo esto cambió radicalmente de la noche a la mañana cuando los ayatolás fundamentalistas tomaron el poder e impusieron su visión teocrática. Jomeini declaró inmediatamente y sin ambigüedades que Israel era el pequeño Satán, que debía ser completamente eliminado del mapa. Cortó todas las relaciones diplomáticas y comerciales existentes y convirtió la destrucción total de Israel en uno de los pilares fundamentales e inmutables de la nueva ideología revolucionaria iraní. Esta hostilidad no era meramente política o territorial, sino que tenía raíces espirituales profundas que conectaban directamente con las fuerzas descritas en las profecías bíblicas. En Daniel capítulo 10, versículo 13, leemos sobre fuerzas espirituales invisibles que operan activamente detrás de las naciones terrenales. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Este versículo revela claramente que hay potestades espirituales malignas asociadas específicamente con Persia, que se oponen activamente a los propósitos divinos y luchan contra las fuerzas angelicales de Dios. La revolución de 1979 no solo cambió la política exterior iraní, sino que, efectivamente, despertó estas fuerzas espirituales que habían permanecido relativamente latentes durante el periodo secular del Shah. El fundamentalismo islámico chiita que llegó al poder trajo consigo una escatología específica y detallada que incluye la destrucción completa de Israel como prerequisito absoluto e innegociable para el retorno del Mahdi, su Mesías esperado. Los nuevos líderes revolucionarios iraníes comenzaron inmediatamente a financiar, entrenar y equipar grupos terroristas dedicados específicamente a atacar a Israel y a los judíos en todo el mundo. Crearon Hezbollah en Líbano como su principal proxy, apoyaron masivamente a Hamás en Gaza y establecieron una red extensa de organizaciones terroristas en toda la región con el objetivo específico y declarado de rodear completamente y eventualmente destruir a Israel. Punto 3. Ezequiel 38, Irán. En la coalición de Gog la profecía más específica, detallada y escalofriante sobre el papel exacto que Irán desempeñará en los eventos catastróficos de los últimos días, se encuentra en Ezequiel capítulo 38, donde el profeta recibió una visión extraordinariamente precisa y perturbadora. En esta revelación profética que ha intrigado a estudiosos durante milenios, el profeta vio una coalición militar masiva y devastadora de naciones que atacaría a Israel precisamente cuando éste hubiera regresado milagrosamente a su tierra después de siglos de dispersión y exilio. Entre las naciones específicamente mencionadas por nombre en esta coalición apocalíptica se encuentra Persia, que es el nombre bíblico exacto e inequívoco del territorio que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. En Ezequiel capítulo 38, versículo 5, leemos con una claridad que no permite interpretaciones ambiguas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Esta no es una referencia vaga, simbólica o alegórica que pueda ser interpretada de múltiples maneras, sino una identificación específica, literal y geográficamente precisa de Persia como parte integral de la coalición militar que atacará a Israel en los últimos días de la historia humana. El hecho significativo de que Ezequiel use el nombre histórico Persia
en lugar de otros nombres que la región adoptó posteriormente, confirma definitivamente que se refiere al territorio exacto que hoy constituye el moderno Irán. Lo que hace esta profecía aún más notable y casi imposible de explicar por medios humanos es que fue escrita en un tiempo cuando Persia era claramente aliada de Israel y había sido el instrumento divino para liberar a los judíos del cautiverio babilónico bajo Ciro el Grande. Era completamente impensable e inconcebible para los lectores antiguos que Persia, la nación que había mostrado tanta bondad hacia Israel, se convertiría algún día en una de sus enemigas más implacables y peligrosas. Sin embargo, esto es exactamente lo que vemos materializado en nuestros días después de la Revolución Islámica de 1979. La coalición militar descrita por Ezequiel incluye también otras naciones que hoy son claramente identificables y que mantienen una hostilidad evidente hacia Israel. Cus se refiere específicamente a Etiopía y Sudán, mientras que Fut corresponde a Libia y las regiones del norte de África. Ambos territorios actualmente tienen gobiernos islámicos que se oponen abiertamente a Israel y mantienen políticas hostiles hacia el Estado judío. En el versículo 6, Ezequiel añade más participantes a esta coalición: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los lados del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esta coalición apocalíptica será liderada militarmente por Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, según el versículo 2 del mismo capítulo. Muchos estudiosos proféticos contemporáneos identifican consistentemente esta región geográfica con el territorio de la actual Federación Rusa, lo que corresponde perfectamente con las alianzas estratégicas y militares que observamos desarrollándose en nuestros días. Rusia e Irán han desarrollado una alianza estratégica extraordinariamente estrecha y coordinada, especialmente desde su intervención militar conjunta en Siria, que comenzó en 2015. La profecía describe esta invasión como ocurriendo específicamente cuando Israel esté morando confiadamente, después de haber sido recogido de muchos pueblos de toda la tierra. En Ezequiel capítulo 38, versículo 8 leemos: De aquí a muchos días serás visitado, al fin de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esta descripción profética encaja perfectamente y de manera asombrosa con el Israel moderno que vemos hoy. Después de casi 2000 años de desolación total, los montes de Israel literalmente florecen nuevamente, tal como predijeron los profetas. Los judíos han regresado de muchos pueblos, desde más de 100 países diferentes en todos los continentes. Israel se ha convertido en una potencia militar formidable y económica próspera, que vive con relativa seguridad a pesar de estar completamente rodeado de enemigos hostiles. 4. El rey del norte, en Daniel 11, las profecías extraordinariamente detalladas de Daniel capítulo 11, han intrigado y fascinado a los estudiosos bíblicos durante siglos por su precisión histórica, que va más allá de lo humanamente posible. Pero los versículos finales del capítulo parecen proyectarse dramáticamente hacia el futuro, describiendo un misterioso rey del norte que jugará un papel absolutamente crucial en los eventos apocalípticos del tiempo del fin. Muchos eruditos proféticos contemporáneos ven en estos pasajes una posible referencia profética al papel específico que Irán desempeñará en los últimos días. Daniel capítulo 11 describe una serie extensa de conflictos militares entre el rey del sur y el rey del norte,
que históricamente se cumplieron con precisión absoluta en las guerras sangrientas entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Pero después del versículo 35, la profecía parece hacer un salto temporal dramático hacia el futuro, hacia el tiempo del fin. En Daniel capítulo 11, versículo 40 leemos: «Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará». Esta descripción de una invasión masiva y devastadora desde el norte coincide notablemente con la profecía de Ezequiel 38 sobre la coalición de Gog. Lo significativo es que Irán ahora controla efectivamente gran parte del territorio que históricamente constituyó el Reino del Norte. A través de sus organizaciones proxy en Siria, Líbano e Irak, Irán ha establecido una presencia militar continua y amenazante desde sus fronteras nacionales hasta las fronteras mismas de Israel, creando efectivamente un nuevo reino del norte que podría cumplir perfectamente esta profecía. El versículo 41 continúa: «Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayor parte de los hijos de Amón». La tierra gloriosa se refiere claramente e inequívocamente a Israel. Es notable que los territorios que escaparán corresponden aproximadamente a la actual Jordania, que ha mantenido un tratado de paz con Israel. Las guerras proxy que Irán está librando actualmente en Siria, Líbano y Yemen parecen ser preparativos estratégicos para este conflicto final. En Daniel capítulo 11, versículo 43, leemos: «Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán». Esto coincide exactamente con la coalición descrita en Ezequiel 38.25, los cuatro vientos y el cuerno pequeño. La influencia iraní en el Medio Oriente moderno refleja de manera inquietante y casi perfecta las profecías bíblicas sobre un poder que se extendería hacia los cuatro vientos. Desde la región del antiguo imperio persa, esta expansión no es meramente geopolítica o económica, sino que tiene dimensiones espirituales profundas y siniestras que corresponden exactamente con las visiones proféticas que Daniel recibió hace más de 2500 años. En Daniel capítulo 8, versículo 9, el profeta vio que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño emergiría específicamente de uno de los cuatro cuernos que resultaron de la división del imperio de Alejandro Magno, específicamente del territorio que incluía las antiguas tierras persas que hoy constituyen Irán. La descripción profética del crecimiento hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa corresponde exactamente y de manera escalofriante con la expansión militar y política iraní que estamos presenciando en nuestros días. Hacia el sur, Irán ha extendido dramáticamente su influencia hasta Yemen a través de los rebeldes hutíes, creando una amenaza directa y constante a Arabia Saudita y controlando estratégicamente el estrecho vital de Bab el-Mandeb. Esta expansión hacia el sur también incluye su creciente y amenazante influencia en todo el Golfo Pérsico. Hacia el oriente, Irán ha fortalecido significativamente sus lazos con Afganistán y ha desarrollado relaciones estratégicas profundas con China y otros países asiáticos. Su programa avanzado de misiles balísticos le permite proyectar poder militar hacia el este, con alcances que llegan hasta la India, cumpliendo literalmente la profecía del crecimiento al oriente. Pero la expansión más significativa y amenazante
es hacia la tierra gloriosa, que se refiere específicamente a Israel. Irán ha establecido una presencia militar continua y progresivamente más agresiva desde sus fronteras nacionales hasta las fronteras israelíes. En Siria, las fuerzas iraníes y sus organizaciones proxy están posicionadas a solo kilómetros de territorio israelí. En Líbano, Hezbollah actúa como el brazo armado directo de Irán con más de 100.000 misiles y cohetes apuntando a ciudades israelíes. En Daniel capítulo 8, versículo 10, leemos que este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esta descripción de atacar el ejército del cielo sugiere una dimensión espiritual siniestra de este conflicto, una guerra directa contra lo sagrado y lo divino. El programa nuclear iraní encaja inquietantemente con esta descripción profética. Los líderes iraníes han declarado repetida y públicamente que su objetivo final es borrar a Israel del mapa. Un ataque nuclear contra Israel no sería simplemente un acto militar convencional, sino un intento demoníaco de destruir al pueblo escogido de Dios y, por extensión, los propósitos divinos en la tierra. En Daniel, capítulo 8, versículo 11 leemos: Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Significativamente, Irán ha declarado que su objetivo final es liberar Jerusalén y tomar control total del monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo. 6. Los 144.000 sellados y la protección divina en medio de todas las amenazas aterradoras que Irán y sus aliados representan para Israel. Las Escrituras revelan que Dios tiene un plan específico de protección para su pueblo en los últimos días. La profecía de los 144.000 sellados en Apocalipsis, capítulo 7, proporciona esperanza y seguridad divina en tiempos de peligro extremo. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, un ángel declara: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este sellado divino representa protección sobrenatural para el pueblo judío durante el período de tribulación que precederá al regreso del Mesías. Los 144.000 representan 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 al 8, se enumeran específicamente las tribus. De la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados, y así sucesivamente hasta completar las 12 tribus. Esta protección divina para Israel en los últimos días tiene paralelos históricos significativos, especialmente con la historia de Esther en el Imperio Persa. Así como Dios protegió milagrosamente al pueblo judío del genocidio planeado por Amán, también protegerá a Israel de las amenazas modernas que vienen de Irán. En Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dijo a Esther: Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Estas palabras revelan la confianza de que Dios protegería a su pueblo sin importar las circunstancias. Los intentos iraníes actuales de destruir a Israel se enfrentan a esta misma protección divina. A pesar de décadas de amenazas, ataques terroristas y el desarrollo de capacidades nucleares, Israel no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado de manera extraordinaria. Sus victorias militares contra coaliciones árabes superiores en número reflejan la intervención sobrenatural que las Escrituras prometen.
En Zacarías capítulo 12, versículo 8 leemos: En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Esta promesa de fortaleza sobrenatural se ha manifestado repetidamente en los conflictos de Israel. El programa nuclear iraní, que representa la amenaza más seria para la supervivencia de Israel, también está sujeto a esta protección divina. En Isaías capítulo 54, versículo 17 leemos: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 7. La séptima trompeta y la caída de las naciones, las profecías. Sobre el destino final de las naciones que se oponen a Israel, revelan que Irán y sus aliados enfrentarán un juicio divino devastador. La séptima trompeta de Apocalipsis anuncia el momento cuando Dios intervendrá directamente para juzgar a las naciones hostiles y establecer su reino. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, leemos: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este momento marca el fin de la rebelión humana y el establecimiento del gobierno divino sobre la tierra. Pero antes de esta victoria final, las naciones que atacan a Israel enfrentarán la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 leemos sobre espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta reunión de las naciones para la batalla final corresponde con la coalición descrita en Ezequiel 38. El juicio específico sobre la coalición de Gog, que incluye a Persia, está descrito vívidamente en Ezequiel capítulo 39. En el versículo 3 leemos: Y quebraré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Esto sugiere que las armas de los invasores serán sobrenaturalmente neutralizadas. La destrucción será tan completa que se requerirán 7 meses para enterrar los muertos y 7 años para quemar las armas. En Ezequiel capítulo 39, versículo 9, leemos: Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán en el fuego por 7 años. Esta destrucción masiva de las fuerzas invasoras servirá como testimonio global del poder de Dios. En Ezequiel, capítulo 39, versículo 21, leemos: Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. El mundo entero reconocerá que la supervivencia de Israel no se debe a su poder militar, sino a la intervención divina. Para Irán específicamente, este juicio representará el fin de su ambición de destruir a Israel y dominar el Medio Oriente. Los líderes iraníes que han declarado que Israel debe ser borrado del mapa, descubrirán que es su propio poder el que será eliminado por el juicio divino. Punto 8. El milenio y la restauración universal. Aunque las profecías revelan juicio severo para los líderes y fuerzas militares de Irán que atacan a Israel, también prometen una restauración gloriosa para todas las naciones, incluyendo Irán, durante el reino milenario del Mesías. Esta esperanza de restauración universal es uno de los temas más hermosos y esperanzadores de toda la profecía bíblica, demostrando que el corazón de Dios es siempre la redención y no la destrucción. En Isaías, capítulo 2, versículo
4 leemos una descripción magnífica del futuro. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo describe un tiempo cuando todas las naciones, incluyendo aquellas que ahora son hostiles a Israel, vivirán en paz perfecta y permanente. La transformación será tan radical y completa que las naciones que actualmente buscan destruir a Israel vendrán humildemente a adorar al Dios de Israel en Jerusalén. En Isaías, capítulo 60, versículo 3, leemos: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Jerusalén se convertirá en el centro espiritual indiscutible del mundo entero, y todas las naciones peregrinará allí para adorar al Rey de Reyes». Para Irán, específicamente, las Escrituras sugieren una bendición especial y extraordinaria durante el milenio. En Isaías, capítulo 19, versículo 24 y 25, leemos una profecía verdaderamente extraordinaria. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: «Bendito el pueblo mío Egipto, y la obra de mis manos Asiria, e Israel mi heredad». Aunque este pasaje menciona específicamente a Asiria, muchos estudiosos proféticos ven en esto una referencia más amplia a toda la región mesopotámica que incluye las tierras de la antigua Persia. La frase divina, «la obra de mis manos», sugiere que Dios transformará completamente estas naciones, que ahora se oponen a Él, en instrumentos poderosos de bendición para todo el mundo. Durante el milenio, el conocimiento de Dios llenará literalmente la tierra como las aguas cubren el mar. En Isaías, capítulo 11, versículo 9 leemos: «No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Esta transformación espiritual global incluirá a todos los pueblos, incluyendo específicamente a los iraníes, que habrán pasado por el fuego purificador del juicio divino. La restauración no será solo espiritual, sino también física, económica y social. Los antiguos enemigos mortales de Israel se convertirán en sus aliados más cercanos y colaboradores más entusiastas. En Isaías capítulo 60, versículo 10, leemos: «Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia». Las naciones que ahora atacan a Israel participarán activamente en su construcción y prosperidad. Incluso ahora, antes del establecimiento del milenio, vemos señales prometedoras de esta transformación futura. A pesar de la hostilidad oficial e implacable del gobierno iraní hacia Israel, el pueblo iraní común muestra una notable y creciente simpatía hacia los judíos. Además, el cristianismo está creciendo rápidamente en Irán, a pesar de la feroz persecución, con estimaciones que sugieren que cientos de miles de iraníes se han convertido en años recientes. El destino bíblico de Irán, por tanto, no termina en juicio, sino en restauración gloriosa. Aunque debe pasar por el fuego purificador del juicio divino por su hostilidad hacia Israel, la promesa final es de bendición abundante, paz duradera y participación gozosa en el reino glorioso del Mesías. ¿Te ha impactado esta revelación bíblica sobre el destino de Irán? No guardes esta verdad para ti solo. Suscríbete al canal para recibir más estudios proféticos que revelan los misterios de nuestro tiempo. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Y comparte este video con todos tus familiares y amigos. El mundo necesita conocer estas verdades bíblicas.
En tiempos de incertidumbre, la palabra de Dios es nuestra única guía segura. Deja tu comentario contándome qué te impactó más de estas profecías sobre Irán. ¿Sabías que Persia estaba mencionada tan específicamente en las profecías? Delfín, la Biblia nunca miente. Sus profecías se cumplen con precisión absoluta. Mantente alerta, estudia las Escrituras y prepárate para lo que viene. Hasta el próximo video profético.